Muy bien, vamos, el tema se llama sistemas de medida angular, conversiones eventualmente. Te trataré de explicar algo que se puede en cada ejercicio. Las preguntas son elementales, las preguntas son muy interesantes. Una por ahí será difícil, lo cual no necesitamos ahora. Lo que necesitamos es que usted sea práctico, puntual. Vea también el floro de la pregunta, ¿no? Las preguntas son con floro, pero nada de difícil, solo hay que entenderlo. Así que veamos. Muy bien, babies. Veamos. Pregunta número 1. Te repito de nuevo para empezar ya. Comparte, por favor. Comparte la transmisión. Que mucha más gente llegue ya a esto y podamos comenzar. A ver, jóvenes, dice, pregunta número 1, dice, un atleta parte del punto I y debiendo culminar en el punto P. Ya, entonces hacemos el dibujito. El dibujito es, como ves, siempre aplicativo. Ahí está una pregunta de eco, ¿no? Va a recorrer un camino medio extraño. Así dice. Ya está. Ese es el camino que dice que va a recorrer. Muy bien, aquí tenemos el centro de esa curva, punto O. Dice, parte del punto I y debe culminar en el punto P. Eventualmente tiene que ser todo el recorrido. Siendo A, B, C y D puntos de hidratación. Bueno, si la medida del ángulo BOC, válgase decir este ángulo, si la medida del ángulo BOC es 200 tercios grados centesimales, ¿no? La G simbolizaba grados centesimales, no vas a creer que es gravedad, eso no es así. Hallar el triple de dicho ángulo expresado en el sistema sexagesimal. Como ves, una pregunta de aplicación, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver lo que el joven corre? Nada, simplemente vamos a concentrarnos en sí en la pregunta. La pregunta es, hallar este ángulo en qué sistema sexagesimal. Pues para recordar, ¿no? Se puede hacer por regla de 3 simple o utilizando factores de conversión. Es lo mismo. Sexagesimales es a 9, como centesimales es a 10. Esta es la regla de conversión más simple, la más elemental de todas las reglas de conversión. Entonces, ¿qué nos pide? Convertirlo a sexagesimal. O sea, lo que yo tengo que hallar es cuánto vale el sexagesimal. ¿Qué nos da? El centesimal, 200 tercios. Entonces, eso es, profe, entonces, ¿qué procede? Operar. Reemplazo el centesimal, el ángulo me pide. Simplemente eso, ¿ves? Una pregunta ísima. Por eso te digo, así es una pregunta de eco, ¿no? Simplemente con un poco de floro y la pregunta se resolverá. Bueno, simplificando, 0,0, 93, 3 por 20, 60 grados sexagesimales sale el primer ángulo. ¿Cómo ves, joven? Una pregunta elemental, te repito, una pregunta básica para conversiones de ángulos, ¿sí? Primera pregunta entonces. Nada más, así de simple. Segunda preguntita. Pedro realiza una caminata partiendo del punto A, retornando al mismo. Para ello recorre por las líneas A, B, B, C y CA. Allá. Tenemos la figura de un triángulo ABC. Entonces Pedrito va a recorrer los 3 lados de esta figura. Pero no, dice que va a recorrer, pero no te pide eso. Dice, determina el ángulo BCA. Y nos dan los ángulos. Ya está. Hallar el ángulo BCA en radianes. Nos pide el ángulo C. Eso nos está pidiendo la pregunta. Pues bien, señor, simplemente la suma de los ángulos, es decir, 20 más x bolita sexagesimal más x pi sextos radianes y 10xg 10x grados centesimales suman por geometría normal 180 grados. Profe, ¿qué procede aquí? Convertir mediante el uso de factores de conversión, así es más fácil. ¿Cómo es eso de factores de conversión, profe? Pues ahora vas a mirar, ¿no? Si te has olvidado o no sabes, si te has olvidado o no sabes, ¿cómo procede?
¿Cómo se convierte el radial en sexagesimal? La unidad la borras y pones el factor siguiente, 180 sobre pi. Así conviertes el radial en sexagesimal. Matas el rad y pones 180 entre pi. Eso se llama factor de conversión. G, centesimal. Matas el centesimal y pones su factor de conversión 9 décimos. ¿Cómo se acuerda, profe? La G como parece una 9, 9 décimos. Así, como la G parece un 9, se pone 9 décimos. Así procede. Entonces el primero será 20 más X. Ese no se hace nada. ¿Por qué, profe? Ya está en sexagesimal. Simplificando el segundo te va a quedar 30X. 180 entre 6. 10 con 10 se mata y te queda 9X. Es igual a 180. 40X es igual a 160. Luego de que el 20 se reste. Y X vale 4. Profe, 4 es la respuesta. No. La pregunta te pedía hallar el ángulo BCA. O sea, el ángulo C. En el sistema radial. Y aquí veremos entonces otro factor de conversión. Como X vale 4, 4 por 10, 40G. ¿Cómo convertimos de centesimal a radial? Factor de conversión. Para convertir el centesimal en radial, 9 décimos. No. Ese es el factor para sexagesimal. ¿Cómo se convierte centesimal en radial, perdón? Pi 200. Así conviertes, ¿qué cosa? Centesimal en radial. ¿Y qué te queda como solución? Luego de simplificar eventualmente, pi quintos. Pi quintos radianes, factor de conversión para convertir el centesimal en radial. Centesimal en radial. ¿Ya está? ¿Ves? Preguntas así con su flor, ¿no? Esas se llaman preguntas de eco. Vamos con la pregunta número 3. Tenemos 15 preguntitas para resolver este tema, luego 15 más de otro tema y así acumularemos los temas en general para repasar preguntas de eco, preguntas tipo. Dice, al corregir la hora de un reloj de manecillas, se rota la aguja del horario desde 300 G, se rota desde 300 grados centesimales hasta 8640 minutos sexagesimales. ¿En cuántos radiales excede 300 a 8000? Bueno, la pregunta como ves media rara, ¿no? ¿Cómo vas a mover el reloj, ¿no? De hoja? Tú lo mueves, ya bacán, pero no te está pidiendo ni la hora, nada, solo te dice que lo gires. ¿Cómo podemos comparar? La única forma para poder comparar es que estén en la misma unidad de medida y no están en la misma unidad de medida. ¿Cómo se convierte, profe, de minutos a grados sexagesimales? Para convertir minutos en grados se divide entre 60. Y así el minuto desaparece y lo que te salga será grados sexagesimales. Entonces un cerito se mata con un cerito, o bueno, como prefieras. A ver, 6 por 1, 6, sobre 26, 6 por 4, 24, sobre 2, 144 grados sexagesimales. 8640 minutos, lo divido entre 60 y el resultado es grados sexagesimales. 300 a 144 no se puede, porque este es en centesimal. ¿Qué procede? Factor de conversión. ¿Cómo convierto de centesimal a sexagesimal? 9 décimos. Se va, y así sale 270 grados. Allá. Ahora sí el problema. Dice que tú movías la manecilla del horario, la hojita, de 270 a 144. Ya. Ahora sí podemos comparar. La pregunta dice, ¿en cuánto excede el primero al segundo? ¿En cuánto excede 300 a 8000? Es raro, ¿no? No, ahora sí se puede, ¿ves? Entonces simplemente, ¿qué procede? Restar. ¿En cuánto excede el 300 a 8000? Luego de convertirlo todo a grados sexagesimales. Bueno, 50, 60, 70, 126 grados sexagesimales. Profe, esa es la respuesta. A ver, vemos qué dice la pregunta. Siempre hay que leer. Dice, ¿en cuántos radianes? ¿En cuántos radianes excede 300 a 8000? Eso, ¿no? Entonces hay que convertir
este 126 en radianes. ¿Cómo se convierte de sexagesimal a radial? Multiplicándolo por pi sobre 180. Así conviertes una medida sexagesimal en una medida radial, multiplicándolo por pi sobre 180. Bueno, quedaría simplificar. Sexta de 180, 30. Sexta de 126, 21. Tercia arriba, tercia abajo, 7 pi décimos es lo que nos quedaría como solución. Entonces, en cuanto excede 300 grados centesimales a 8640 minutos hexagesimales, 7 pi décimos. Y como ves, se procede nada más convertir unidades. ¿Ya, joven? No te olvides de compartir la transmisión, por favor. Comparte la transmisión para que más gente se entere, para que llegue a más lugares, ya que todos estamos ahora en esta etapa difícil de la sociedad. Así que, por favor, joven, comparte el videito, nada de daño te hace. Y suscríbete al canal también en YouTube, por favor. Suscríbete. O sea, profe, este tema se basa solo en saber los factores de conversión. Así es, acerrín. De eso depende. Y como estás viendo en cada pregunta, siempre te voy a recordar el factor de conversión. Pregunta número 4. Dice, estas aplicaciones de las conversiones. Dice, 6 veces el número de grados sexagesimales de un ángulo sumado a 2 veces el número de grados centesimales es 222. Esta pregunta típica de sistemas de medida. 6 veces sexagesimal más 2 veces centesimal es 222. Hallar la medida del ángulo en radianes. Muy bien, teoría. Cuando en un ejercicio aparece la letra S, la letra C, la letra R, ¿qué procede, profe? Hay que cambiarlo por constantes. Y así procede, mira. La S se cambia por 9K. La C se cambia por 10K. Entonces simplemente resolvemos. Y la R se cambia por pi por K sobre 20. Son 3 equivalencias. La S por 9K, la C por 10 y la R pi K sobre 20. Y así se reemplaza y así se resuelve. Así te conviene, porque aquí solo hay que hallar la letra K. En cambio aquí no mucha letra. Así se transforma. Entonces multiplicamos. Ya, 54 más 20 es 74. Y K quedaría, bueno, mitad, 111 sobre 37. 111 sobre 37, ¿es exacto? Sí, señor, sale 3. Entonces, K vale 3. Sí, pero la pregunta no te pide K, la pregunta te pide hallar el ángulo en radianes, dice. En radianes. En radianes. O sea, pi por K, que vale 3 sobre 20. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Simplemente acomodando, 3 pi sobre 20 radianes es la respuesta de esta sencilla pregunta en cuestión. ¿Ya? Mira entonces, S9K, C10K y R pi por K sobre 20. El objetivo es hallar la letra K. Muy bien, qué fácil, ¿ves? Aplicativos, ¿ya? Lo voy a subir al YouTube para que también tengas que guardar. Algunos tienen más acceso ahí, otros en Facebook. Lo que quiero es variedad. Algunos no tienen ni Facebook, entonces compártelo y comunícale a tus compañeros. No dile, hoy no tienes Facebook, entonces entra a YouTube y el profesor está poniendo los videos. También lo hago por eso. Algunas personas no tienen Facebook, increíblemente. Entonces por eso lo estoy haciendo también en YouTube para ellos, para que todos tengan alcance de esto. Bueno, dice, desde el frente de un edificio, desde el frente de un edificio, se observa la parte más alta. Ya está. Si la suma del número de grados sexagesimales con el número de grados centesimales de la medida de alfa es 100. Si la suma de los sexagesimales que él representa más los centesimales que él representa es 100, dice. Una cosa es sexagesimal, otra cosa es suplementario, no se van a confundir. Y complementario con centesimal.
Hallar el ángulo en el sistema sexagesimal, dice. ¿Cuánto vale alfa en sexagesimal? Muy bien. Alfa en sexagesimal vale 9K. Y en centesimal 10K, como te acabo de decir en el problema anterior. Sale 19K es igual a 100. K vale 100 entre 19. Un número obviamente que no es exacto, no es entero. Bueno. La pregunta entonces, ¿qué te pide, profe? Hallar el ángulo alfa en el sistema sexagesimal, 9K. Alfa en el sistema sexagesimal vale 9K. O sea, vale 9 por 119 avos. Entonces, ¿cuánto sale eso? 900 sobre 19 grados sexagesimales. Y así de terrible la respuesta de la pregunta número 5. Pregunta, como ves tú, foro floro, ¿no? Esa es una pregunta de eco. Y como tú ahora has visto, como tú estás viendo en Seprunza, ¿no? Están llegando preguntas así. Te meten un poco de ideas, lo que mira, pero va a medir algo, pero al final te pide el X. Entonces, joven, hay que estar listo, pues, cositas. No es difícil, el examen de admisión no es difícil. Lo más difícil es controlar los impulsos y las emociones ese día, nada más. Muy bien, pregunta número 6. Dice así. Un instrumento de medición angular está diseñado con un nuevo sistema, en el cual la medida del ángulo de una vuelta es igual a 240B, que es la nueva unidad de medida. Con dicho instrumento se mide un ángulo tal que su medida en sexagesimal y en centesimal cumple esto de aquí. S y C son enteros, bacán. Calcule la medida de dicho ángulo en el nuevo sistema. Una pregunta muy bonita de conversiones nuevas. Cualquier conversión, joven, cualquier conversión se da en regla de 3 simple, como ahorita vamos a ver. ¿S qué cosa era? 9K. Sí, eso ni siquiera dudes. Tú ves S, pones 9, pones C, 10. Sí, ni siquiera dudes de eso. Entonces aquí hay que separar, aquí hay doble desigualdad. Por ejemplo aquí, ¿no? 27 menos 20. 7K sextos, menor de 7. Punto y coma. 7 por 9, bueno, no lo voy a multiplicar, así lo voy a dejar. Chau 7 con 7, chau 7 con 7, y aquí K es menor de 6. Y aquí novena 1, novena 4, K es mayor de 4. Entonces, ¿qué número es mayor de 4 y menor de 6? El único número entero, 5. ¿Para qué quiero? Porque recuerda, la pregunta dice que S y C son enteros. Entonces, K no puede tomar decimales. Entonces, S es 9K. 9 por 5, 45 grados. K vale 5. Entonces, la pregunta dice, ¿por qué no hallas la C? Bueno, si gustas, no hay ningún problema. La pregunta dice, ¿cuánto vale este ángulo que hemos hallado en el nuevo sistema? Regla de 3 simple. Las conversiones se hacen por regla de 3 simple. ¿Cómo? Yo sé, para el sistema sexagesimal, 360 grados es una vuelta. Entonces, una vuelta sexagesimal es a una vuelta de la nueva unidad B, que dice que es 240B, así dice, un ángulo de una vuelta es 240. Entonces, si una vuelta sexagesimal es 240B, 45 grados sexagesimales, ¿cuántos B serán? ¿Cuántas unidades B? O si quieres le pones X. Regla de 3. Así se hay una conversión. Simplemente regla de 3. Si vuelta para ambos, simplificamos, por ejemplo, aquí sale 8. Y 8 con 240 se dividen y sale 30. ¿A cuántos grados B equivale el ángulo que está jugando aquí? A 30 grados B. Respuesta en este caso la alternativa A. Mira qué fácil. Regla de 3 simple. Las conversiones se hacen por regla de 3. Muy bien. Pregunta número 7.
Dice, Carmen está desarrollando un trabajo del colegio y recorta un papel en la forma de triángulo. El número de grados sexagesimales, centesimales y radianes de la medida de alfa es expresada en los sistemas sexagesimales, centesimales, radial por los números S, C y R. O sea, todo ese florazo simplemente para que te diga esto. ¿Ya? Exprese la medida del ángulo, es decir, alfa, en radianes. Entonces, no sé para qué tanta vuelta, y ese es el objetivo de una pregunta, ¿no? Marearte con todo el texto. Simplemente te dice que alfa lo ha medido en centesimal, lo ha medido en centesimal, en sexagesimal y en radial. Lo ha medido en los tres ángulos. Y ahí está, se cumple esto. Hallar ese ángulo en radianes. ¿Qué sabemos? Que en lugar de S se pone 9K. Profe, ¿siempre? Sí, señor. Y en lugar de C, 10K. 81, ¿no? Al cuadrado. 81 entre 27, 3K cuadrado. 70 entre 5, 14. 40 pasa a restar y formamos una ecuación cuadrática. 8 por 5, 10 por 4. ¿Qué valores acá veo ahora? 3, 8 por 5, 10 por 4, 2 por 20. ¿Sí? Menos 20 más 6, menos 14. Entonces, de aquí K vale menos 2, que no creo que salga el ángulo, pero K vale 20 tercios. ¿No? Igualando el primero, igualando el segundo a 0. ¿Qué te pedía la pregunta? La pregunta te pide hallar el ángulo, pero en radianes. Muy bien. Cuando S vale 9K, C vale 10K, R vale pi por K sobre 20. ¿Ves? Es el único valor que se da. K vale ¿cuánto? 20 tercios. K vale 20 tercios. Todo sobre 20. Ahí está. Chau, 20 con 20. Entonces de ahí nos queda R que sale ¿qué cosa? Pi tercios radianes. Ahí está la pregunta. Entonces, mira, se acomoda solito. ¿Ya está? Es la regla de 3 nada más. Da un florazo en la pregunta y mira tú. Claro que sí. Claro que sí. No te olvides, joven, comparte la transmisión, en todos los grupos que estés asociado, en todos tus armies, en todas tus cositas, por favor, comparte. El planeta X completa una rotación sobre su eje cada 243 días, una vuelta cada 243 días. Un cierto satélite de comunicaciones que rota alrededor de la Tierra en un día describe un ángulo, bueno, alfa grados, beta minutos y gamma segundos. Hallar la suma de los enteros alfa y beta. Beta mayor de 27. Bueno, esto, joven, simplemente es regla de 3. 243 días hace una vuelta. ¿Y cuánto es una vuelta? 360 grados hexagesimales. Una vuelta, un planeta completa una rotación cada 243 días. Un cierto satélite de comunicaciones que rota alrededor de la Tierra en un día. Entonces, en un día, ¿cuántos grados hexagesimales desarrolla? ¿Cuántos grados hexagesimales rota, gira? Es lo que te está diciendo. Profe, pero el planeta X es floro, bebés, ese es el problema, ¿no? Más la confusión. 243 días, una vuelta. ¿En un día cuánto? Simplemente será 360 sobre 243. Eso hay que dividir, ¿no? Tercia 120, tercia 81, tercia 40, tercia 27. Entonces nos queda 40/27 grados hexagesimales. Profe, ¿cómo se hace esto? Se descompone, güey. A ver, para los que no saben cómo dividir, cómo convertir grados en grados, minutos y segundos, si es que hay, ¿no? 40/27 lo vamos a convertir en número mixto. 40 entre 27 contiene a un entero, más 40 menos 27, 13/27.
Así conviertes 40/27, una fracción impropia, en número mixto, dividiendo, ¿ya? Recuerda sus procedimientos. ¿Qué se hace ahora, profe? Ahora, esa fracción propia, que sale 0, y algo, vamos a multiplicarla por 60. ¿Por qué? Porque recordando anteriormente, para convertir de grados a minutos, se multiplica por 60. Para convertir cualquier grado que tú quieras en minutos, por 60. Y para convertir minutos en grados, entre 60. Cuidado eso. Para convertir grados en minutos, por 60. Entonces, simplificamos. Tercia 9, tercia 20. 13 por 2, 26. Sería 260 novenos. A ver, esto contiene a 9 por 3, 27. 9 por 2, 18. 9 por 8, 72. 28 minutos y fracción. 28 minutos y fracción. ¿Ya? Sobra 8 novenos sobra. Pero eso es para los segundos. Ya, vamos a seguir transformando, ¿ya? Entonces, 260 novenos es 28 más 8 novenos. Y así sería, mira. Ya vamos a hacer los tres, ya vamos a hacer los tres. Ya está la respuesta, pero vamos a hacer los tres. Entonces, el 28 es el entero. No es el grado, es el minuto, porque es convertido a minutos. Lo que te queda, lo vuelves a multiplicar por 60. ¿Por qué? Para convertir minuto en segundo. Para convertir de grado a minuto, por 60. Para convertir de minuto a segundo, 3 por 60. 480 novenos. 480 novenos segundos. Que esto sale 53 minutos. 53 y fracción sale. Así. Para no ser exacto. Un grado, 28 minutos, 53 segundos. La pregunta dice que dice que este satélite gira alfa grados, beta minutos y gamma segundos. La pregunta no te pide gamma, ¿sabes que te pide alfa más beta? O sea, te está pidiendo 1 más 28. No te está pidiendo 1 grado más 28 minutos, te está pidiendo 1 más 28, te está pidiendo los numerales o las cifras, no las unidades de medida, sino las cifras. Bueno, alfa vale 1, beta vale 28. Entonces la suma, ¿cuánto sale? 29. ¿Ya? Pues mira, para convertir de grados a minutos, de minutos a segundos por 60. ¿Ya? Repásate esta pregunta 40 veces. Es importante, joven, sobre todo para los que están en colegio, es importante esto. Cuando empiecen clases, señores, se les va a venir la noche, así que no desaprovechen el momento de repasar. Va a estar terrible, ¿eh? Va a estar terrible todo después de que pase esta cosa, joven. Y eso no va a ser culpa de tu profesor, va a ser solamente culpa de uno mismo. Hay que repasar, joven, hay que repasar. 9. No te olvides de suscribirte, ¿verdad? Y de compartir el video. Los ángulos alfa y beta son agudos en un triángulo rectángulo. Son agudos en un triángulo rectángulo. Los ángulos alfa y beta son agudos en un triángulo rectángulo. ¿Qué significa? Que la suma de ellos es 90 grados. Claro, la suma de los ángulos agudos es 90. Ya está. Vamos a hacer el dibujo más allá. En un triángulo llamado T. Entonces, alfa y beta suman 90. Este es el triángulo T. Dice hallar el menor ángulo T. Bueno, el menor ángulo en el triángulo T. Dice que alfa vale 4 más 9a grados sexagesimales y beta vale 22 más 8a grados sexagesimales. Todo eso es 90. ¿Ya fue? Vamos a resolver. Y luego te pide hallar el menor. ¿Cómo se convierte de centesimal a sexagesimal? ¿Cómo era? Por 9 sobre 10. No te olvides, por 9 sobre 10. Así es, sexagesimal, sexagesimal, sexagesimal. Bueno, procede la repartición. El 10 multiplica acá. Y el 10 también multiplica el 90. Todo ya está en sexagesimales. 161a, 900, 700 con 56, 644. Sí, ¿no? Respuesta 4. 4 es el menor ángulo, profe. No te está pidiendo A, te está pidiendo
¿Cuál de ellos dos es el menor ángulo? Muy bien. Como ya conozco la A, lo reemplazo en cada uno, pues. Alfa es, bueno, 4 más 9A. A ver. Alfa es igual a 4 más 9A centesimales. Y beta es 22 más 8A sexagesimales. ¿Con cuál me quedo? Con el sexagesimal. El otro no, ¿para qué más voy a hacer problemas? 8 por 4, 32 más 22, 54 grados. Entonces, si beta vale 54, alfa tiene que ser ¿cuánto? 36 grados. ¿Por qué, profe? ¿Por qué 36? Porque la suma de los dos, ¿cuánto debe ser? 90. Pero, profe, no sale 36, mira. Si tú en alfa reemplazas 4, 9 por 4, 36 más 4, 40. ¿Y por qué es 36? Está mal. No, tú estás mal. Porque aquí esto está en centesimales. ¿Y yo qué he puesto aquí? En sexagesimales. O sea, aquí dice que ya está convertido. Por eso, ¿ves? Por eso el alfa lo borré. O sea, tú no le hagas faltas. No halles todo en todas las unidades. Solo haya una unidad y de ahí haces todo lo que quieres. Ese es el truco de esto. Hallar todo en una misma unidad y después de eso recién hallar las demás. Si vas a reemplazar en todito, te salen un montón de valores, luego no te ordenas bien y la pierdes, ¿no? Entonces ten cuidado, tranquilo nomás. Haz todo en una misma unidad de medida. Después lo que te piden tal vez. Es que te pide la pregunta, el menor ángulo en sexagesimal. Ya está. Y ya tienes. ¿Cuál es la respuesta entonces? 36 grados sexagesimales. ¿Viste? En un experimento se miden 3 ángulos diferentes, cada uno 5 veces y se reporta el promedio de cada uno de ellos para disminuir el error. El primer ángulo es 2 pi tercios radianes. El segundo ángulo es 240 grados. Y el tercer ángulo, que le vamos a llamar tita, es 120 G centesimal. Calcule la suma de dichos ángulos. Mira, lo has medido 5 veces, profe, entonces hay que multiplicar por 5. No, te está diciendo que lo ha medido varias veces para hallar un promedio, para que la medida no sea tan inexacta. Entonces convertimos. ¿Cómo convertimos de radial a sexagesimal? 180 entre pi. De ahí sale 120 grados. Él no necesito convertirlo, ya está en sexagesimal. Él por 9 sobre 10. Así lo convierto a sexagesimal. Sale 108. ¿Qué te pide la pregunta? La suma de los 3. Así dice hallar la suma de todos esos ángulos. Sale 8, 6, 1, 2, 3, 468 grados sexagesimal es la respuesta. ¿Cómo, profe? Nada más. Te repito de nuevo, joven, así. Pues solo las conversiones son así. Te repito, por favor, comparte el video, comunícale a tus amiguitos, tienes amiguitos ahí que están en el colegio, que repasen. Se les va a venir la noche a tus compañeros, a tus hermanos, yo no sé, y va a ser terrible para todo. Te comparte la transmisión y avisa, no te estoy flojeando, dile, ¿no? ¿Cuánto será acá? La práctica, te repito, está en la página. Esta practiquita que estoy haciendo está en la página para que tú te la descargues y la imprimas, naturalmente. ¿Ya? Número 11. Bueno, en este caso es número 1 de nuevo. Esto ya es la parte de ejercicios propuestos. En la figura dice, se muestra la vista superior de la puerta que da acceso al Centro Preuniversitario de la San Marcos. ¿Verdad? Esta práctica es San Marcos, de la CEPRE de San Marcos. Un agradecimiento a ellos que sí dan, a diferencia del CEPRE-UNSA, ¿no? Un buen material, a diferencia del CEPRE-UNSA. En eso sí hay que reconocer a ellos, sí se esmeran en hacer sus prácticas, no con el CEPRE-UNSA mal impreso. Bueno, ustedes ya han visto la realidad acá, en el equipo. Claro, profe, pero igual es fácil, nadie está negando lo contrario. El problema es la calidad que se pone. Bueno, en la figura dice, se muestra la vista superior de la puerta que da acceso a la entrada y salida del Centro Preuniversitario de la UNS. En la mañana se abre de OA hasta OC, o sea, se abre todito.
formando un ángulo de 150 grados sexagesimales. O sea, que teta G más W bolita es 150 grados sexagesimales. Es que sabe todito, desde A hasta C. A partir de las 8:20 se deja entreabierta, formando el ángulo W. ¿Ya? O sea, solo lo dejas A y B. Mira. La razón entre los números, mira, dice la razón entre los números, no entre los ángulos. Ten cuidado con eso. La razón entre los números W y teta es de 1 a 5. No puedes poner aquí W bolita y teta G. No te está diciendo la razón entre los ángulos, sino la razón entre los números. Ten cuidado. Ah, mire eso más. O sea, hay que también leer bien, ¿ya? La razón entre los números. Muy bien. Entonces, si cruzas, teta vale 5W. Lo reemplazamos, pues. Pero antes hay que convertir. ¿Qué, profe? ¿No dijiste que eran números? No, hay que convertir esto. G está en centesimal. Tengo que convertirlo a radial. A sexagesimal. 9 décimos. Entonces, 9 décimos es el factor que multiplica a tita para convertirse en sexagesimal. Ahí está, 9 décimos. ¿Por qué has puesto 5W? Ah, porque eso es igual. Ahí está. Todo está en sexagesimal. Ahora, 45 entre 10, 4,5W. Más W es igual a 150. Eso sale 5,5W igual a 150. Y acá viene el truco de la pregunta número 1. Por 2. Si yo multiplico ambos lados por 2, a la izquierda sale 11 y a la derecha sale 300. Y esa es la respuesta. La pregunta, por si acaso, era ¿cuánto vale 11W? 300. ¿Ya? Sale 300. Profe, 300 grados, no. Las unidades aquí, la verdad, ¿ves? Aquí sale sexagesimal, entonces se matan. Sí se pueden matar, estos no son exponentes. Si fueran exponentes es imposible lo que estoy diciendo, son unidades de medida. Es como matar metro, algo así. Entonces, ¿qué queda? 300. Un número cuyo valor es 300. Esa es la respuesta. Pregunta número 1. Muy bien. Pregunta número 2. La figura representa el recorrido de un atleta de competencia en carrera de 1500 metros. En la última vuelta, en A... bueno, a ver. Esta pregunta, como todas las demás, también tiene su floro. A, B y C. Así, es un sector circular. La figura representa el recorrido ya. En A tiene una rapidez uniforme y cuando llega al punto B, el ángulo A o B es alfa. El ángulo A o B es alfa grados sexagesimales. Luego incrementa su rapidez hasta C. Bueno, va más rápido. Y de allí a la meta. El ángulo B o C es teta radianes, es tita radianes, siendo alfa grados más tita radianes igual a 150 grados, ojo con esas unidades. Además, alfa menos tita es 30 grados. Ojo, aquí no dice nada de unidades. De hecho, acá un pequeño error, no debería poner esto, el grado, un número nada más. Si no, no puedes restar números sin unidad con unidad. O sea, no tiene sentido ahí el pequeño error. Bueno, convertimos el radial. El radial, ¿cómo se transforma en sexagesimal? Lo borras y pones 180 entre pi. Así se convierte de radial en sexagesimal. Así todos tendrían sexagesimal y se matan. ¿Ves? Ya no se trabaja. Se matan las unidades, solo te quedan números, igual que acá. Por eso aquí no puede ser 30 grados. Bueno, este de aquí lo vamos a poner acá abajito, ¿ya? Le vamos a cambiar de signo a propósito. Menos alfa más tita igual a menos 30. Sistema de ecuación. Te repito, con alfa se matan. Acá me he equivocado. Es tita
por 180 entre pi, perdón, acá no es más, es más tita igual a 120. Ahora sí, yo me equivoco, perdón, acá es producto y así. Claro, los tits no se suman, ahí me equivoco yo, perdón. Pues tit, factorizo el tit, más 1 sería. Ya está. Entonces mínimo común múltiplo a la izquierda sería tita paréntesis 180 más pi sobre pi igual a 120 grados. El pi pasa a multiplicar a la derecha y eso justamente es lo que la pregunta pide. Por eso hace ratito estaba viendo que no cuadraba. Bueno. O sea, ¿cuál sería la respuesta? La pregunta te pide 180 más pi por tita. O sea, justamente esta es la respuesta. Así. ¿Cuánto vale 180 más pi por tita? 120 pi. ¿Ya? Disculpa, aquí hubo un error. Equivocado al poner los signos, perdón ahí. Sale 120 pi. Sí, había un pequeño error. Pregunta número 3. Si olvides, joven, de nuevo comparte el video y compártelo, ¿no? Pues sobre todo avisa a tus compañeros, avisa a los alumnos que están en el colegio. Dice, los números que representan la medida de un ángulo en los sistemas sexagesimal y centesimal son S y C, lo que todos conocemos. Si se cumple que S más C es 180, hallar 19 veces S. Bueno, puedes abordar esta pregunta con lo que ya sabemos, lo clásico. S vale 9K y C vale 10K. 19 veces K es igual a 180. K vale 180 entre 19. ¿Qué te pide la pregunta? La pregunta te pide 19 veces S. 19 veces S. ¿Y cuánto vale S? 9K. 19 por 9 por K. K vale 180 entre 19. Quedaría 18 por 9, ¿no? 9 por 0, 0, 9 por 8, 72, llevo 7, 9 por 1, 9 y 7, 16, ¿no? ¿Cuánto saldría entonces? 1620. Ahí sí, ¿no? Viene una pregunta puntual. Nada más, señor. S vale 9, S vale 10, ahí está, y luego de nuevo lo que te pide. Luego de nuevo lo que te pide. Y ya está. Pregunta número 4. Un jugador de golf golpea la pelota tal que el ángulo de salida respecto del horizontal es de 30 grados. Entonces, el ángulo de salida es de ¿cuánto? De 30 grados sexagesimales. ¡Pum! ¿No? Sale la pelotita hacia arriba, obviamente. Siendo así, la pelota llega cerca del hoyo, rebota y queda a 10 centímetros de lograr ingresar. Bueno, queda cerca del hoyo. Punto seguido. Se reporta el ángulo en el sistema X, donde la medida del ángulo de una vuelta corresponde a 100x. Ah, ya, regla de 3. Una vuelta completa equivale a ¿qué cosa? A 100x. Una vuelta en el sistema sexagesimal, claro está. Punto seguido. Determine la medida del ángulo de salida. Mira, no te dice nada que llega al hoyo, no te dice que rebota, no te dice los 10 centímetros. Eso es cuento. Determine la medida del ángulo de salida de la pelota en el sistema X. Regla de 3, señor. Si 360 equivale a 100, 30, ¿a cuánto equivale? Regla de 3. Cruzas, 30 va 1, 30 va 12. Entonces X sale, 100 sobre 12. Simplificado, cuarta arriba y cuarta abajo, 25 tercios X. Sería la respuesta, ¿no? Cuarta de 100 y cuarta de 12, 25 tercios de X. O sea, el ángulo en grados X, ¿no? Sale en grados X. 30 grados sexagesimales equivale a 25 tercios grados X. ¿Qué es eso? Regla de 3. Como profesor nomás, así es, jovencito, eso es todo. Y finalmente la pregunta 5.
¿Ya? Con eso vamos a concluir. Luego en la siguiente parte, más ratito, un poquito más tarde, voy a resolver la otra parte para subirlo todo al Facebook y al YouTube, a ambos. Va a estar en ambos, así que te espero por favor que te suscribas tanto al Facebook como al YouTube, que me sigas la página, que le des like, eso me va a ayudar mucho a mí. Sobre todo que compartas la transmisión, eso ayuda. No me da ni un sol, pero ayuda. Dice, un disco gira con rapidez constante alrededor de un eje que pasa por su centro geométrico, tal que la razón entre el ángulo barrido y el tiempo transcurrido, que se llama velocidad angular, es de 50 radianes por segundo. Se desea expresar esta razón, esta velocidad angular, esta razón, en el sistema H de medida angular denominado Hunter, donde para una vuelta corresponde 150 H. Y hago de nuevo lo mismo que la pregunta anterior, regla de 3 simple. 2 pi radianes es una vuelta. ¿Equivale a cuánto? A 150 H. Una vuelta, un giro, equivale a 150 H. En el sistema radial, un giro es 2 pi radianes. Profe, ¿por qué radianes? Ahí está, en radianes. Entonces, si 2 pi radianes equivale a 150 H, 50 radianes, ¿a cuánto equivale? A X le vamos a poner. ¿Ya? Entonces veamos. Bueno, pi radian, no, perdón, solo radian, disculpa, se mata con radian. Acá hay que multiplicar con cuidado. Es 50 por 150 entre 2.